Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Como todas las semanas vamos recorriendo poetas. Uno ya los conoce, los lee, aquellos que son lectores de poesía, pero no llega a una charla íntima, no conoce al que escribe, al que está detrás de esas letras. Bueno, nosotros desde el 2014 vamos recorriendo cada ciudad, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y la idea es poder entrar en contacto, ¿no?, con los poetas y que nos cuenten cómo empezaron a escribir, qué es la poesía para ellos, si la poesía está cerca o alejada de la realidad. Bueno, hay muchísimas preguntas que uno tiene para hacerse, y lo bueno es poder tener esa charla intimista con cada uno de ellos. En el programa de hoy, un poeta invitado, Yamil Julián Dorá, nació en Casilda, Santa Fe, en 1971. Estudió lengua y literatura en el profesorado Manuel Leiva de Casilda y filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace muchos años, acá dice que divide su tiempo entre la actividad literaria y la gastronómica. Bueno, ahora nos va a contar bien acerca de esa etapa, ¿no?, de su vida. Publicó El Ángel Solo, edición de autor, Los Barcos Olvidados, Poemas de Casilda para chicos de todas partes, Una plaza, un niño y un poeta, Un mar que existe y Un hombre encima del mar, de Ediciones del DOC en el 2015. Ha sido publicado en revistas literarias del país y del extranjero. Fue coordinador de Historia de Poetas Argentinos y actualmente también del ciclo Historias de Poetas Santafesinos. Este ciclo está impulsado por el Ente Cultural Santafesino y la diputada provincial Claudia Giacone. Bueno, lo tenemos acá con nosotros. Hola Yamil, ¿cómo estás? Hola Claudia, gracias por invitarme. No, gracias a vos, realmente un placer que vengas acá a hablar de poesía. Ahora estoy un poco más cerca de la radio, así que es más fácil para venir. Es más, ¿estás instalado acá en Buenos Aires? Sí, vine a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué viniste? Siempre, es una ciudad que me encanta, desde chico para mí, bueno, venir a Buenos Aires siempre fue una fiesta. Y bueno, se dieron un par de acontecimientos, vendí mi restaurante que tenía en Casilda, y así que me pude venir para acá. ¿Y acá no pensás hacer algo gastronómico? Por lo pronto pienso retirarme definitivamente de la gastronomía. ¿Por qué? Porque fueron muchos años. Yo arranqué a laburar de mozo a los 16 años, ya ahora tengo 45, así que hace casi 30 años que estoy trabajando en la gastronomía, y pasé por mozo, cocinero, dueño de restaurante, dueño de bares, dueño de boliches bailables, de sala de videojuegos, y bueno, creo que ya es una etapa cumplida y ahora pretendo dedicarme exclusivamente a esto. ¿Y cómo relacionaste la literatura con toda esa actividad que realizaste? Casualmente, en realidad yo empecé a leer a los 24, 25 años, nunca en mi vida creo que había leído un libro. Y me acuerdo que yo tenía 24 años, me fui a vivir solo, ahí en Casilda, y un amigo mío trabajaba en una librería, y iba a la mañana a tomar mates con él, y empecé a ojear uno que otro, y empecé a engancharme. Le dije le dije que me recomiende algún libro de poesía. Y me vendió una antología de Miguel Hernández y una antología de Juan Gelman. Ah, bueno, doloroso. Arranqué bien. Claro. Y fue como una cosa que me partió la cabeza. Empecé a leer medio como loco.
Me acuerdo que mis hijos estaban preocupados porque yo había dejado de salir, de emborracharme un poco, porque me la pasaba leyendo y le preguntaba a mi otro amigo, che, ¿qué le pasa a Yamil que no está saliendo tanto? Se queda en casa. Y era realmente desde que empecé a leer con esos 2 libros, que todavía los tengo, nunca pude parar de leer poesía y literatura en general, pero... Y aparte que apenas empecé a leer poesía, empecé a tener la necesidad de escribir. ¿Y por qué, pues si a vos le pediste que te recomendara libros, ¿no? Mayormente es raro decir, cuando empezás así, entras en la literatura, bueno, poesía. Casualmente, porque atrás donde tomábamos mate, que era su escritorio de trabajo, estaba justo la estantería de los libros de poesía, y por ahí llegaba gente, él tenía que atenderlo, entonces yo me quedaba, agarraba un libro y lo empecé a hojear, y me empezó a gustar. Y así fue que los primeros libros que compré fueron de poesía. Mirá qué loco, es como que el destino, ¿no? Claro, y después, mirando para atrás más lejos, me empecé a dar cuenta que a mí me gustan mucho las letras de las canciones. Probablemente la poesía entró por ese lado. Escuchaba mucha música cuando era adolescente, y las letras de Serrat, de Silvio Rodríguez, probablemente ya haya sido la primera poesía que yo escuchaba. ¿Y esas letras de canciones son poesía? Y qué sé yo, a mí me parece que sí. Traigo un amigo, yo le preguntaba, ¿para vos cuál es el mejor poeta santafesino? Y me dice, Van der Molle. Me pongo a decir, qué sé yo, para mí sí es poesía, porque cuando uno ve esas letras, a lo mejor está pensado para hacer una canción, pero por ejemplo, cuando musicaliza el Tata Cedrón los poemas de González Tuñón, que es una canción, una poesía, bueno, una poesía hecha canción, pero también es una canción. Y uno cuando lee las letras de muchos temas de Charly García, Serrat, Silvio Rodríguez, son poemas, para mí sí son poemas. ¿Y se llega más a la gente a través de una canción que a través de capaz el libro o una lectura poética? Y claro, la canción por ahí tiene otro público que puede ser más masivo, pero por ejemplo, a mí, como me han emocionado muchos poemas que leí en mi vida, de un montón de autores que he leído, creo que ninguna canción me llegó al hueso como muchas veces llegó la poesía. Es lo que a mí me pasó. Contanos cuando empezaste a escribir, ¿no? Vos empezaste a leer, bueno, y empezaste a escribir. ¿Qué sensación tuviste? Y háblanos de tus primeros poemas. El primer poema que escribí, me acuerdo cuando lo escribí, creo que era un domingo, yo tenía una resaca descomunal, vivía solo, llovía así un día como hoy, muy, muy gris, y me acuerdo que tuve la necesidad de escribirlo caminando. Entonces en esa época era la máquina de escribir, no había computadora, o por lo menos yo no tenía. Y no sé si te acordás que las hojas, yo compraba las hojas sueltas porque eran caras, y me fui a un kiosco, compré, me acuerdo, 10 hojas, me fui a la casa de mi vieja a pedirle la máquina de escribir prestada, que no se la devolví nunca más en su vida. y me acuerdo que escribí ese poema y me dio como una sensación de alegría, de plenitud, qué sé yo, me dio como una sensación muy linda haberlo escrito ese poema, como la misma sensación que tengo hoy cuando escribo y cuando veo que un poema me parece que está terminado y me parece que quedó bien. ¿Y te acordás sobre ese poema? Me acuerdo al principio, que decía, tengo este pecho que me grita y no se calla, y veo mi alma como aúlla en cada grito, algo así. Pero me acuerdo que decía, tengo este pecho que me grita y no se calla. Y desde ese momento, ¿no? Desde ese primer poema a los poemas actuales, Uh-huh. ¿Vos en qué ves que cambiaste? ¿O no? Capaz no. Sí, una pregunta que yo me hago siempre. Desde ese momento, ahora pasaron 20 años. Y como eran cosas que yo escribía a máquina y se guardaban, yo las tengo guardadas, muchas de esas cosas, un montón de papeles así. Y
pienso, ¿qué pasó que yo escribía de esta manera y ahora escribo de otra manera? Porque yo en realidad nunca fui a un taller literario, sí, después empecé a estudiar literatura, me recibí de profesor de literatura, pero nunca fui a un taller, nunca tuve un maestro con quien... Yo creo que lo que influyó fueron las lecturas, el mismo ejercicio de escribir, pero no tengo claro qué fue lo que me hizo hacer ese trayecto y por qué escribo ahora de la manera que escribo. Pero notas los cambios. Sí, completamente. Yo creo que me puse a lo mejor más exigente también conmigo, con mi escritura, con mi poesía. En 20 años pasaron muchas lecturas, muchas experiencias con otros poetas que están buenos, viste, los festivales, lo más lindo de los festivales que son los pasillos siempre. Entonces siempre, sobre todo cuando ves poetas más grandes que uno y con otra experiencia que te dan consejos o te tiran... Yo supongo que toda esa cosa, ese cúmulo de cosas que fueron pasando hizo que cambie mi forma de escribir. Vos recién contaste que hiciste el profesorado en letras. Claro. Desde antes de empezar el profesorado, ¿no? Al momento en que lo hacías y después, ¿vos notaste que hubo algún cambio? Yo creo que fue para mejor. Lo primero, yo me acuerdo cuando empecé el profesorado, nunca tuve la intención de dar clases y finalmente nunca di clases. Lo hice como para ordenar un poco mi lectura, digamos, como yo venía medio desordenado, como si empecé los chapuzones. Lo que tenía bueno el profesorado, que no tiene la licenciatura, hoy no sé si lo sigue teniendo, era que había como un taller de lectura y un taller de escritura. Y eso, entonces ahí empecé a tener a alguien a quien mostrarle lo que yo estaba escribiendo, a recibir algunos consejos. Sí, hubo un cambio, porque yo creo que por lo mismo que te decía antes, porque a partir del profesorado yo tuve muchas lecturas que antes que no había tenido. Y probablemente las lecturas mejoren la escritura. Digo probablemente porque no lo tengo muy claro. ¿Y sos partidario de concurrir a talleres? Vos no fuiste, pero ponés si alguien te pidiera un consejo y... a mucha gente le sirvió ir a talleres, a mucha gente le sirvió tener un maestro. Yo creo que están buenos los talleres literarios. Yo supongo que no me animo a hablar demasiado porque nunca yo fui, pero supongo que debe haber buenos talleres, malos talleres regulares. También depende de la necesidad de uno y lo que uno tenga, con la expectativa que uno vaya. Pero yo creo que si uno tiene la sensación de querer ir a un taller, porque tiene que ir a un taller. Porque está buscando algún bastón, alguien que le dé donde apoyarse, supongo. No puede, capaz ir a un taller, ¿no te pueden variar un poco el estilo o la forma? Y qué sé yo, son cuestiones como contrafácticas. Yo, por ejemplo, no sé si a lo mejor si yo hubiese ido a un taller estaría escribiendo mejor. O a lo mejor si hubiese ido a un taller estaría escribiendo peor. O parecido al tallerista. Pero no sé. No todos los talleres son iguales, no todos la gente que escribe que va a un taller tiene el mismo resultado, a lo mejor con el mismo tallerista que otro. Yo creo que uno cuando escribe y como todo va tanteando todo el tiempo y va moviéndose medio a ciegas y moviéndose más por la intuición que por otra cosa. Con respecto a tus libros, contanos bien sobre cada uno de ellos, ¿no? En qué se basan, los ejes que tienen, uh-huh. Y si a lo largo de todos tus libros vos tenés constantes. Sí, mi primer libro, me acuerdo, como todos nos acordamos, nuestro primer libro se llama El Ángel Solo, fue un libro porque como yo siempre repartí mi vida entre la gastronomía y la literatura y la poesía, también tuve algunos baches en que una cosa tuvo más importancia, le dediqué más tiempo que la otra. En un momento que tenía mucho laburo con la gastronomía, estuve como 1 o 2 años sin escribir nada. Había como abandonado la poesía. Y ahí en ese momento muere mi abuela, que para mí fue alguien muy importante, muy querido. Y ahí tuve la necesidad de volver a escribir. Ese libro lo escribí en pocos meses y apenas lo tuve terminado quise editarlo. Y como yo no tenía experiencia con editoriales y demás,
más estando en Casilda, que por ahí uno está un poco más alejado de todo. Busqué una imprenta en Rosario, le pregunté si podían hacerme un libro, averigué cómo se llama, me acuerdo cómo se llama, se sacaba el ISBN por internet, y lo hice, y así fue como edité mi primer libro, que se llama El Ángel Solo, y un libro que está dedicado a mi abuela. Fue muy lindo hacerlo porque yo ahí me empecé a darme cuenta que podía haber lectores, además de mis ojos. Y empecé a tener respuestas, gente que me decía que se había emocionado con el libro. Aparte, yo estaba bastante solo en ese momento en el mundo literario, no tenía demasiados contactos. Entonces me acuerdo que lo mandé por correo a algunas revistas de Buenos Aires, tuvo bastante buenas críticas. Entonces eso como me entusiasmó y empecé a escribir mucho de nuevo. Ese fue el primer libro. Ese fue el primer libro. Después vino Los Barcos Olvidados, que es un libro que hoy traje. Ahí ya ese libro lo trabajé bastante más, tuve como del primero al segundo pasaron 2 o 3 años. Es un libro que me dio, que te diría que ahí fue como acumulando todo lo que desde que yo había empezado a escribir, empecé a pulirlo, lo empecé a trabajar lo trabajé bastante bien, mucho por lo menos, no sé si bien. Ese libro y aparte ya lo edité con Ciudad Gótica, que era una editorial bastante importante de Rosario, entonces ahí tuve varias reuniones con el editor, era como otra exigencia porque lo miró mucho al libro. Y aparte salió una colección que estaba muy buena, llamaba, no me acuerdo el nombre de la colección, pero era una colección buena de la editorial, de poesía. Y aparte tuvo una otra repercusión porque salen los diarios de Rosario, me acuerdo que había salido un diario de Buenos Aires. Y tiene poemas que a mí me encantan, ese libro. Eso después nos vas a leer. ¿Y qué ejes tiene el libro? Los Barcos Olvidados es un libro donde yo miro mucho mi pasado. Hay una parte que está dedicada a mi hija, que en el momento que lo escribí mi hija era una beba muy chiquita, recién había nacido. Hay una parte que está dedicada a Miguel Hernández, una parte del libro. Hay una parte del libro que se llama Voces Familiares, donde ahí rescato varias voces de mi familia, tanto árabe como mi abuelo era sirio, y de las voces italianas de la familia de mi mamá. Pero en general mirando mi pasado. Es un libro que tiene que ver mucho que Los Barcos Olvidados, como hablo de lo que me pasó y de los sueños que vuelven a traerme lo que pasó. Qué lindo. Y bueno, después de eso vinieron 2 libros para chicos. Yo escribo poesía y poesía para chicos. O ponerle un nombre, poesía para chicos, porque puede ser también para grandes. Ahí viene un libro que se llama, porque Casilda en el año 2007 cumplió 100 años como ciudad, entonces a 3 poetas de Casilda nos pidieron si podíamos hacer un libro hablando de Casilda, se llama Poetas de Casilda, para chicos de todas partes. Y un libro que yo había escrito cuando en mi época del profesorado, lo había dejado guardado, eran unos diálogos entre un chico y un poeta. Era un libro que había circulado bastante entre estudiantes. Me acuerdo que no sé cómo una mujer de Puerto Rico lo había leído, le había gustado, entonces lo mandé por Word, lo había visto en la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, no sé cómo llegó en ese momento estaba el Plan Nacional de Lectura y me lo pidieron, me acuerdo, recibí un mail que si lo habían visto y le había gustado y me lo editó, salió editado dentro del Plan Nacional de Lectura. Mira qué bueno. El libro se llama Una plaza, un niño y un poeta. ¿Y cómo es escribir para chicos? Porque poesía es totalmente diferente, ¿no? Para unos y para otros. Contanos bien, ¿te costó más? ¿Cómo es? Yo empecé a escribir poesía para chicos porque leo mucha poesía infantil, me encanta leer poesía infantil. ¿Qué encontrás en la poesía infantil? Como una cuestión de mucha transparencia, de mucha inocencia y ternura. Yo la leo mucho y me encanta Javier Villafañez. Y después tengo muchos cuentos de Graciela Monte, Gustavo Roldán, lo leo con mucha pasión, me encanta hacerlo. Y también cuando yo escribo poesía, le pongo estos 2 nombres como para que usted entienda, poesía para grandes y poesía para chicos, sí. Pero puede ser cualquiera. Cuando escribo el otro tipo de poesía para grandes, como que yo muchas veces me angustio mucho, me pongo mucha presión
Y cuando por ahí me canso de eso, pienso escribir poesía para chicos como para distenderme yo mismo. ¿Y qué sentís cuando escribís para chicos? Yo siento que como una cosa de oxígeno que se me viene y respiro mucho mejor y me divierto y aparte que vuelvo a mi infancia y me pongo en otro lugar, menos denso si se quiere, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué será que me gustó ese tema, pero por qué será que cuando vos escribís, pongámosle para grandes, ¿no? Tu poesía sobre cosas que te pasan, ¿sí? Capaz sentís esa angustia, ¿no? Sí, yo cuando escribo muchos poemas los he terminado llorando casi. Porque probablemente yo cuando escribo poesía hay distintos tipos de poetas. Hay poetas que por ahí que son objetivistas o que se distancian del tema y los pueden escribir con cierta distancia. Yo no, hablo mucho de mis cosas, de lo que me está pasando, de lo que me pasó, de lo que me angustia sobre el futuro muchas veces, y eso realmente me angustia, pero al mismo tiempo me libera, porque haces catarsis. Claro, porque una vez me acuerdo de un profesor, de un artista plástico de Casilda, muy amigo mío, me decía: ¿para qué escribir poesía? Y después esa pregunta me empezó a dar vueltas, porque en realidad hay cosas que yo no puedo decir de otra manera más que a través de la poesía. Y algo que me permite el lenguaje poético, que otro lenguaje no me permite decirlo. O sea que cuando yo escribo, termino liberándome de algo que quería decir y no podía. Entonces, termino como una cuestión, una carga o angustiado y demás, pero con la satisfacción de haber dicho eso que me tenía tan... Y con la poesía para chicos no lo siento porque es más casi como un juego. Me divierto más, y también vuelvo yo a jugar con las palabras y con cuestiones infantiles mías, y por eso también leo poesía para chicos. Me divierte mucho leer poesía infantil. Aparte, bueno, los textos, los autores que nombraste realmente son muy buenos, ¿no? Graciela Montes y... Claro, estos días estuve leyendo el libro no sé si lo leíste, el libro de Gustavo Roldán, el libro del dragón. No. Es buenísimo y es muy emocionante, pero al mismo tiempo hecho con mucha inocencia, con un lenguaje muy sencillo, pero va a cuestiones... Tenés que leerlo. La maldición del dragón, la bendición del dragón está dentro de ese libro, es fantástico. Y cuando hiciste este libro que lo incluyeron en el plan de lectura, ¿fuiste a presentarlo en escuelas? En realidad yo no, pero recibí muchos mails de todo el país, porque ese libro es un libro que se regalaba, están creo que en casi todas las bibliotecas populares del país. Y recibí muchos mails de gente que lo había leído, de chicos en el norte de Santa Fe. Habían hecho una obra de teatro con ese libro, porque el libro son diálogos entre un chico y un poeta que hablan sobre distintos temas. Mira qué lindo. Pero aparte, qué emoción, ¿no? Recibir mails que... Sí, todavía sigo recibiendo. Ayer me mandaron una foto de Rosario de un chico que iba en el cole leyendo el libro ese. Ay, eso es hermoso. Sí, me dio mucha satisfacción ese libro. Y aparte lo disfruté mucho escribirlo. Bueno, ahora vamos a una tanda. Escuchamos Cuando de Jorge van der Molen y después volvemos. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga
queda casi nada de sangre en la garganta de papel y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alimentan este turbio corazón. los alimento con una quimera que en los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Yamil Julián Dora. ¿Dora o Dora? Dora.
Dora, de Santa Fe. Nos estabas hablando recién de poesía infantil. ¿Qué otros libros tenés publicados? Después tengo un libro que se llama Como playa que se puebla, también de Ciudad Gótica. Que después vino Un mar que existe, un libro que escribí cuando un amigo mío tuvo un cáncer muy fuerte que terminó muriendo por eso, y durante su enfermedad yo escribí ese libro casi como una forma de poder superar todo eso. Fue muy duro y ese libro me ayudó mucho a haberlo escrito para poder pasar sobre eso. El libro se llama Un mar que existe, que fue editado en el 2013. Y después de ese vino el último, que se llama Un hombre encima del mar, que es el primero que edité en Buenos Aires, en Ediciones del Doc. Y un libro que me encantó hacerlo porque lo trabajé con Griselda García, que era una colección nueva que salía en Ediciones del Doc, la colección se llama La verdad se mueve, que dirige Griselda. Y me acuerdo que le mandé el material y me dice, bueno, pero vamos a trabajarlo, y lo trabajamos juntos, y para mí estuvo buenísimo eso de trabajar con ella. ¿Y tenés algunos poemas que nos puedas leer? Sí, te leo del que te dije antes. Te voy a leer de Los barcos olvidados. Te voy a leer uno de Voces familiares. A veces pienso en mi abuela que me encanta, cuando dice cosas como que una rubia y una morocha me andan buscando. Yo le pregunto por dónde, y me dice que no lea tanto libro, que viaje por las nubes un poco más alto, como el abuelo Luis, que andaba por los techos enamorando pendejas. La rubia va a venir en tren, pero te vas a quedar con la morocha que tiene los ojos dulces. Aunque te haga llorar a veces, vos siempre decile cosas lindas, como tu abuelo, que me hablaba del mar y hacía que la mama se me vaya de la cabeza. Todas las palomas venían a escucharlo hablar del mar. Tu abuelo sabía magia, sacaba jazmines por todos lados. Avivate, nene, la morocha está esperando que vayas a hablarle del mar. Y ahora, si querés, te leo otro del mismo, también de Voces familiares, de Los barcos olvidados. Dale. Mi tío Roberto sabe tanto de mujeres que es preferible escucharlo a leer todos los libros del mundo. Una vez lo vi de conquista con 4 whiskies puestos y otro por llevar. Tenía en cada mano 12 millones de rosas, 2 jazmines y un beso. Mi tío Roberto me enseñó a llevar besos en la mano. A las mujeres hay que acariciarlas, decirles que son más lindas que todas las abuelas del mundo, y siempre mirarles los ojos. Los ojos de las mujeres son como barcos que vienen desde lejos. Unos van al norte, otros vienen del sur, otros anclan en el pecho y no te dejan dormir. Mi tío Roberto no conoce el mar, pero anduvo en tantos barcos que se hizo marinero. Muy bueno. Y un tercer poema. Y si querés te leo del último libro, que es un libro que escribí porque mi abuelo era de Homs, de Siria. Mi abuelo vivía en Homs, Siria. 5 litros de sangre vinieron en barco. Vengo de ahí, de las calles de Homs que caminaban mi abuelo, mi abuela. Nunca me sentí menos que otro hombre, ni más que otro hombre. Siempre me sentí menos que un niño. Un hombre que muere en Homs puedo ser yo. Un niño que muere mi hijo. Un anciano mi abuelo. De Homs a Casilda hay mucho que andar. Mi abuelo se llamaba Guatfi. Mi mamá me puso Yamil, para que no me olvide, para que todos sepan del lugar donde vengo. Muy bueno. Gracias. La verdad que me gusta mucho. ¿Es importante la musicalidad en un poema?
Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí, a mí me gusta que el poema suene. La busco siempre. Contanos cuando vos empezás a escribir, ¿empezás por un tema determinado que te lo propones o, como decíamos antes, el tema de la catarsis, ¿no? Del sentir y ponerse a escribir? No tengo un método. Por ejemplo, este poema Home, la verdad, lo escribí en la ducha. Se me vino, empecé a pensar en mi abuelo, que era de Holmes, y se me vino este poema. Después lo tuve que trabajar y demás, pero quedó bastante parecido a lo que pensé en ese momento. No tengo un método, sí, soy de leer mucho, y como no quiero tener un método de escritura, es decir, escribo de 8 a 12 o de 7 a 9, pero sí trato de hacerme todo el lugar que puedo para poder leer. Y muchas veces ahí van saliendo cosas. Me gusta mucho ir a un bar y llevarme unos papeles y libros para leer, y a medida que voy leyendo, voy escribiendo, voy anotando cosas, y así van saliendo los poemas. Y con el tema de la corrección, ¿sos un obsesivo? No tanto, soy bastante exigente, pero no sé si obsesivo. Justo el viernes fuimos con el ciclo de Historia Poeta Santafesino con Leandro Yula a firmar, y decíamos eso, que un poema, el poema no se define, se reconoce. Por ahí uno lee un texto y dice esto es un poema, y lee otro texto y dice esto no. Ahora, ¿cómo definir un poema? No sé. Y cómo decir este poema es musical o este no, y cómo hacer para que sea musical, no tampoco. Surge, y uno cuando lo lee dice, ay, qué bueno que está este poema, la música que tiene. ¿Y cómo uno puede llegar a decir que vos recién no dijiste como que es difícil eso, pero cómo podés llegar a decir, por ejemplo, este me parece que es un buen poema? ¿De mí o de otro? Tuyo y de otro. No sé, yo lo primero que me resulta muy más fácil hablar de los poemas de otro. Lo primero que como uno está todo el tiempo, ahora vengo leyendo un libro de Jorge Espíndola que me encanta, yo no lo he leído y lo abro y lo leo y me gusta, y si me gusta y me transmite cosas, y siento que siento que me gusta, digamos. Lo primero que leo cuando leo un poema de un poeta que no conozco es que me guste, que me haga que me transmita algo, una sensación, o lo que sí que es tan difícil, porque a lo mejor los poemas míos, los propios poemas, por ejemplo, yo escribo un poema y lo miro a los 2 o 3 días y me gustó, y después lo miro a la semana y digo, ¿qué vi cuando me gustó? Entonces ahí empieza uno a trabajarlo, después lo deja y después lo agarra de nuevo. No sé si puedo definir qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, por qué me gusta. Sí, tengo una sensación de cuando hay un poema que me transmite cosas, es casi como una sensación corporal que me transmite. Cuando lo ves ya publicado, y es una sensación rara porque no se puede modificar más. Eso es, sobre todo cuando uno ve, porque cuando uno ve publicado su último libro es algo que recientemente tomó la decisión y lo trabajó y demás, entonces como que está bastante seguro de eso. Es distinta la sensación cuando yo me pasa que por ahí miro los libros más viejos míos, que pienso cómo no lo corregí mejor, o cómo no le hice algunas cosas. Por eso estoy tratando de no mirar tanto los libros míos anteriores. ¿Y no lo volverías a tomar de nuevo y reescribirlos? Pero es como volver con una novia antigua. Más vale buscar una nueva, ¿no? No, nunca lo hice, pero estoy tratando de no revisar tanto los poemas de los libros anteriores. ¿Y cómo ves el panorama poético de Santa Fe? Vos ahora primero nos contás bien qué poetas, ¿no? te gustan, y después nos contás sobre todos los ciclos que estás haciendo. Y Santa Fe, bueno, tiene una tradición. Tuvo a Ángel Oliva del hijo, a Aldo Oliva, un gran poeta rosarino,
Bueno, Diana Velesi es santafesina, de Zavalla, muy cerquita de Casilda. Diana Velesi hizo toda la secundaria en Casilda. Somos amigos. De los poetas actuales, yo por suerte los conozco porque tengo el ciclo que voy con los poetas por la provincia. Y hay poetas impresionantes, Beatriz Viñoli, Concepción Bertone, Tila Figueroa, tremenda la cantidad de poetas que hay en Santa Fe. Lo que sí tienen los poetas santafesinos, curiosamente, que están muy influenciados por un poeta entrerriano que es Juan L. Ortiz. El río los unió, están unidas Entre Ríos y Santa Fe por el río Paraná, pero también hay como una unión por los poetas, porque yo por lo menos lo que veo, sobre todo la poesía rosarina está muy influenciada por Juan L. Ortiz. Y hoy hay poetas tremendos, no quiero nombrar tanto porque siempre uno se va quedando olvidando de un montón, pero realmente hay poetas que para mí son sobresalientes, que ellos, Diana Velesi es tremendo, Aldo Oliva fue un gran poeta, Beatriz Viñoli es una poeta tremenda. Yo creo que hay muy buenos poetas, y lo que sí cuesta un poco en Buenos Aires es que a los poetas santafesinos no nos digan rosarinos, porque como muchas veces me ha pasado que me han presentado poeta rosarino, no, yo no tengo nada contra los rosarinos, voy siempre a Rosario, pero somos poetas santafesinos, no somos poetas rosarinos. Y en estos poetas que nombraste, contanos, por ejemplo, Diana Velesi, Beatriz Viñoli, ¿qué te gustó de ellas? Diana Velesi tiene una obra monumental, y las dos son poetas que son muy distintas entre ellas, pero sí creo que son voces únicas. A mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, ahora que estoy leyendo Espíndola, cuando encuentro un poeta que es distinto a lo que había leído hasta haberlos conocido. Creo que es eso. Y después el lenguaje simple. Beatriz Viñoli tiene una potencia en su poesía. El último libro de Beatriz Viñoli se llama Lo gris en el canto de las hojas. Es tremendo ese libro. Y son poetas que creo que marcan tendencia, que abren caminos nuevos, porque no son poetas que uno pueda pensar en otra cosa, son muy personales. Y yo creo que eso es lo que pasa, que cuando aparecen ese tipo de poetas abren caminos. Eso es buenísimo. Contanos sobre los ciclos. ¿Desde cuándo empezaste a hacer los ciclos de poetas argentinos y el actual? El ciclo poeta argentino, también como así empecé a leer, empezó de una forma casual. Tengo un amigo que es el que hoy sigue siendo el director del Teatro Dante de Casilda, y cuando agarra la dirección del teatro me dice: ¿por qué no hacemos algo con la poesía? Entonces invité a algún poeta. Bueno, lo invito a Rodolfo Alonso. Era para una lectura, para que vaya a leer a Casilda. Vengo a hablar con él. En esa época él estaba en la Quinta Trabuco, director de la Quinta Trabuco en Vicente López. Vine a hablar con él, me dijo que sí, pero me puso como condición que lo venga a buscar en auto, que lo venga a buscar, lo lleve a Casilda, después que lo traigamos en auto, porque no quería viajar en micro, porque eran muchos kilómetros. Tenía razón. Bueno, hicimos así. Lo vine a buscar yo en coche, fuimos a Casilda, leyó. Me acuerdo que ese día leyó con Selva Almada. En ese momento no era tan conocida como ahora. Cuando lo traigo a Buenos Aires, vuelvo a Casilda, y a la noche voy a cenar con el director del teatro. Le digo: Diego, vos sabés que lo mejor de Alonso quedó arriba del auto. Se me dice que se olvidó algo arriba del auto. Le digo: no, todas las historias que me contó arriba del auto estuvieron buenísimas. Digo: estaría bueno hacer algo, pero no que vengan a leer solamente, que también cuente su historia, que es más o menos lo que está haciendo vos en tu programa. Sí, Rodolfo también salió en el programa ahora hace muy poco. Y bueno, y así fue como dijimos: bueno, vamos a hacer un ciclo, y así, buscando el nombre, Historia de Poetas Argentinos. Entonces empezó en el año 2000, estamos en el 16, en el 2014 empezamos con ese ciclo. El primer invitado fue Alonso, Rodolfo. Entonces un ciclo que yo le hago una entrevista al poeta invitado, donde cuenta su vida, cómo empezó a escribir, cómo empezó a leer poesía. Todas están buenísimas. Y era un poeta por mes.
Y lo bueno de esto es que no solamente van poetas a escucharlo, sino que como es entretenida la charla y demás, va mucho público que no es poeta, sino que es lector de poesía. Eso está buenísimo. Y ese es uno de los objetivos que nos pusimos cuando hicimos el ciclo, que no sea un ciclo para poetas, que no sea endogámico, que viste que hay música, músicos que van a escuchar a los músicos, los actores que van a ver teatro, poetas a poetas. Y los poetas que van a escuchar a los poetas, que está bien. Sí, está bien, pero también está bueno que vaya toda la gente, no que se abra. Y claro, incluso me acuerdo que el primero que hicimos con Alonso fueron unos chicos de un colegio que estaban encantados, ¿viste? Porque el tipo contando su historia, cómo va a empezar. No, aparte tiene cada historia que es para escucarlo horas. Te interrumpo, ahora vamos a una pausa y después volvemos. Dale. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Estás escuchando BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
seguimos acá en Poetas Argentinos, escuchamos Sueñero de Van der Mole y seguimos acá charlando, ¿no? En la última parte de la entrevista con Yamil. Yamil, ¿y vos ahora tenés nuevos proyectos, nuevo libro? Sí, escribiendo estoy siempre. Estoy escribiendo un libro que está bastante avanzado, se llama Las hormigas muertas. Y siempre escribiendo para chicos. Ahí tengo 2 libros de narrativa, uno se llama Mi Tío, que está terminado y está por salir editado en una editorial de Rosario. Y bueno, y con los ciclos, estoy con el ciclo Historia de Poeta Santafesino, que es un ciclo nuevo que empezamos este año con el Ente Cultural Santafesino, que es maravilloso el laburo que hace el Ente Cultural, es muy importante, y que han decidido apostar por la poesía, lo que no es habitual. Contanos, este ciclo, ¿cada cuánto se hace y cómo vas por bibliotecas? ¿Cómo es? Este ciclo es una inquietud que tuvo la diputada provincial Claudia Giacone, que hasta el año pasado era diputada nacional, y ella es como la madrina del ente cultural, es una de las creadoras del ente cultural santafesino. Y como el ciclo Historia de Poeta Argentino a ella le gustaba, fue un par de veces a escucharlo, me decía, ¿por qué no hacemos uno? Pero no en Casilda, en toda la provincia de Santa Fe, en las bibliotecas populares. Y yo le dije, pero ya que lo hacemos, vamos a hacerlo no con poeta argentino, vamos a hacerlo con poeta santafesino. ¿Pero por qué? Porque yo lo que me doy cuenta es que muchas veces los santafesinos, que supongo que también debe pasar en otras provincias, los santafesinos no saben los poetas que tienen en su provincia. Y lo que le pasa a los poetas de la provincia de Santa Fe es que habitualmente leen en Rosario, o leen en la ciudad de Santa Fe, o vienen a Buenos Aires, o a Córdoba, por ahí, o a algún festival interior, pero pocas veces leen en su provincia, en el interior de su provincia, los pequeños pueblos, y es emocionante porque vamos cada 15 días, vamos a una biblioteca popular con un poeta. El viernes pasado estuvimos en Firmat con Leandro Yull, que es muy buen poeta de Rosario, y el viernes anterior fuimos a San Cristóbal, la Biblioteca Popular de San Cristóbal, con Alejandra Méndez, con la curiosidad que Alejandra Méndez nació en San Cristóbal, hizo hasta su escuela secundaria y después se fue a estudiar a Rosario y siguió viviendo en Rosario. Pero a través de este ciclo que fuimos con ella, era la primera vez que leía en San Cristóbal. Uy, qué emoción. Fue muy emocionante para ella, para su familia. Y así empezó el ciclo. Estuvimos en Moisesville, un pueblito de 2.000 habitantes, que fue la primera colonia judía que hubo en la República Argentina, con Sonia Scarabelli. Sonia es otra de las poetas que yo no nombré antes, santafesina, que es grandiosa. Sonia Scarabelli es una gran poeta. Después estuvimos con Marcelo Cutró, estuvimos en Montes de Oca, y después ya ahora en agosto vamos a estar con Santiago Alasia, en Arrufó, todo una risa, porque ya fuimos a 6 pueblos desde abril hasta ahora, y ahora vamos a ir a como 8 o 10 pueblos más de la segunda mitad del año. La mayoría no, todos los pueblos que fui no los conocía, yo no los conocía. Y vos viviendo en Santa Fe. Y yo viviendo en Santa Fe, y aparte no que no los conocía, muchos no sabían ni que existían realmente. Entonces está buenísimo eso. ¿Por qué? Porque primero para la gente de esos lugares que va hacia ellos ¿Y la gente va? Sí, va mucha gente y les encanta y quieren que volvamos, se emocionan mucho. Y generalmente también cuando vamos van poetas que de ese lugar que escriben, entonces nos leen sus cosas, ¿sabes? Se crea un clima maravilloso. Y todos los poetas están como enloquecidos, porque para ellos conocer su provincia, poder leer a gente, a un público que habitualmente no los escucha, y también es una forma de difundir su obra. Y sí, no, es importantísimo, sería bueno, ¿no?, que eso se pudiera hacer en todas las provincias. Mientras el Estado decida tener una presencia, se puede hacer, porque el problema siempre es el costo, sí. Pasaje, viajar y demás, que no es demasiado importante cuando mira uno el costo que tiene otro tipo de cosas. Totalmente. Lo que pasa es que es difícil, yo destaco lo de Claudia Giacone, que es la diputada que ayuda a financiar esto, porque es difícil que apueste muchas veces a cuestiones que no son masivas, que no van a 500 personas sí. Escuchar un poeta, más 20, 30, 15, pero es muy importante lo que se crea, y
y el vínculo que se crea. Hay una frase que me la dice siempre Beatriz Viñoly, y dice: los poetas llenan las ciudades de alma. Es hermoso esa frase, y es así, totalmente. Y una ciudad no se hace solamente de coches, de edificios y de paseos públicos. Que haya un poeta en una ciudad que tiene, como Moisésville, 2.000 habitantes, que vayan 30 personas a escuchar a Sonia Scarabelli, que es una grandísima poeta de su provincia. Yo creo que es importante para la ciudad, para el país. Esto es buenísimo para todos. Es importantísimo porque aparte es el que pase de boca en boca, ¿no? Eso, que la gente, aparte siendo mismo de Santa Fe los poetas, que sus mismos pueblos los conozcan y los escuchen. Claro, y muchas veces uno ve ahí también la ausencia del Estado, porque todo lo que quienes nos vinculamos en la poesía y editamos libros y vamos a ciclos, organizamos ciclos y vamos a ciclos de otros y vamos a festivales cuando nos invitan, uno se da cuenta que es todo un esfuerzo que hacemos entre los poetas y muchas veces teniendo que manguearle a uno para poder hacerlo, pidiendo acá, pidiendo allá. En realidad muchas veces remada. Es remarla todo el tiempo, y lo que uno pretende también que el Estado esté presente. Yo creo que el año pasado fue muy importante lo que pasó con los 2 ciclos de poética que se hizo en el Centro Cultural Kirchner y lo que pasó en Tecnópolis. Porque cuando el Estado tiene una presencia en eso, yo creo que porque tiene los recursos que tiene el Estado y tiene que tener los criterios del Estado. Totalmente. Porque si no, los criterios son como individuales, que organiza tal festival, tiene su criterio, invita, pero que está bien cada cual. Pero el Estado tiene que tener una presencia. Y bueno, el ente cultural santafesino creyó que la poesía era importante, por eso apostó eso, me delegaron a mí eso, que está buenísimo para mí, que incluso hay mucha responsabilidad, porque yo soy quien va diciendo los poetas que van a determinados lugares. Pero yo lo hago con mucha seriedad, con mucho cariño, y también con mucha alegría, porque voy descubriendo mi provincia. Eso es hermoso, realmente te felicito porque la verdad que así se difunde poesía, ¿no? Sí, yo creo que esa es la forma de difundir poesía y de buscar nuevos lectores para la poesía, que es tan importante, ¿no es cierto? Que aparezcan lectores para la poesía, que sean lectores reales, ¿no? Que sean, obviamente todos los poetas somos lectores de poesía, pero que aparezca gente que vaya a una librería a comprar un libro de poesía porque quiere disfrutar de leer un poema. Eso es tal cual, porque viste que mayormente a las librerías, ¿no? Poca gente va y dice, bueno, te pido un libro de poesía. Solamente los que escribimos poesía, ¿no? Claro, y es como una cuestión ya que estamos acostumbrados a regalar nuestros libros, a recibir muchas veces el libro que uno no termina leyendo porque recibe un montón de libros. Yo creo que lo que tenemos que, un trabajo que esto se hace trabajando, es buscar lectores para la poesía. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos todos. Bueno, Yamil, te agradezco mucho esta entrevista con poetas argentinos y el espacio está abierto para cuando quieras volver. Yo estoy muy agradecido de estar acá, y si hay algo que ayuda a difundir la poesía y a buscar nuevos lectores es este tipo de programa. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos encontramos la próxima semana difundiendo poesía, por una poesía de todos y para todos. Chau, chau, chau. Que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.